Una persona bien determinada. Valoraba mucho la familia. Él siempre hablaba mucho de la libertad. Cuando piensas en tu papá, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Mira, se me viene a la mente éxito como palabra, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo lo recuerdo como alguien que siempre lograba los objetivos, que siempre hacía las cosas bien. La verdad que fue el mejor padre del mundo, ¿no? O sea, yo recuerdo cuánto me ama. O sea, si dices que es lo primero que yo pienso, o sea, sí. Que es una gran persona, todo el cariño que él siempre nos ha demostrado. Es una persona como alegre, positiva. Así que bueno, en realidad lo que nos viene a la mente es todo el legado y muchos años de amor, de confianza, de enseñanzas. ¿Qué es lo que hace especial a Manuel dentro de la familia? Yo creo que era recordado bastante así, ¿no? O sea, todos siempre se reían con él, ¿no? O sea, en un almuerzo él podía lanzar bromas o de repente, bueno, acá lo conocían como Manolo, ¿no? Oye, Manolo, ¿cómo van las encuestas? ¿Quién va a salir de presidente? ¿No? Entonces él era el que traía también la novedad, la primicia, ¿no? Entonces era como que era muy esperado ya, oye, ¿qué opinas tú? Y entonces era alguien que o sea, se valoraba mucho su punto de vista, sabían que tenía la información y era alguien que caía muy bien, entonces como que reunía muchas cualidades chéveres, diría yo, ¿no? O sea, A mi papá le encantaba jugar con los niños. Entonces no solamente ha sido conmigo, con Gonza, con Urpi, sino mis sobrinos también, ¿no? O sea, mis primos también lo adoran, tanto en Perú como en España. Niño que conociera a mi papá, niño que adoraba a mi papá, porque mi papá les daba una posición especial, ¿no? Desde jugar con ellos, mi papá le encantaba contar cuentos, te permitía escuchar tu opinión. Su sentido del humor, el cariño, la dedicación, las enseñanzas, el acompañarnos en todo lo que quisiéramos hacer en la vida, ¿no? Él siempre nos decía que la libertad era el valor más grande y lo más importante que teníamos las personas. Entonces nos iba abriendo el camino y dando libertad para que nosotros escogiéramos nuestro camino. Y al mismo tiempo en esa libertad también nos iba enseñando valores, principios, ¿no? Para tener la solidez y la solvencia moral para que lo que hiciéramos en la vida lo hiciéramos siguiendo digamos, con libertad, pero con esos valores y principios que son inquebrantables. bueno, lo que yo recuerdo, o sea, que me da mucha risa, es que él no sabía inglés ya, nunca aprendió, pero él a veces trataba de imitar el inglés y le salía de una manera muy mala, ¿no? Entonces, como que a veces, cuando estábamos de viaje, como que imitaba a algún gringo que estaba a nuestro costado, no sé, y era muy divertido, ¿no? Muy gracioso porque no era lo suyo, pues, ¿no? O sea, en vez de decir shut up, decía charaj, por ejemplo, ¿no? O sea, Pero mi papá siempre ha dado mucho peso a eso, a la familia, al hogar. Y el punto de reunión para mi papá, como era antiguamente, es la mesa, ¿no? La mesa. Claro, el comer y quedarte sentado después de comer, hablando. Y mi papá le encantaba las tertulias y participaba de varias tertulias con amigos en días de semana, ¿no? Hoy la tecnología, cuando yo era chica, no es la tecnología de hoy, ¿no? Entonces, obviamente en el día él no estaba, trabajaba, pero cuando llegaba siempre contento, siempre entusiasta, siempre con ganas de jugar con nosotros, de contarnos. Desde muy chicos, o sea, nos hablaba de política, nos hablaba del trabajo, ¿no? Entonces, siempre estábamos aprendiendo. Mi papá era una persona muy inteligente, muy leída, entonces era muy rico escuchar las conversaciones, ¿no? Escucharlo a él a veces traía de repente un cliente a la casa, escucharlo con un cliente, con mi mamá a conversar y también íbamos aprendiendo de él. ¿Hay alguna enseñanza por parte de Manuel que hasta hoy siga guiando tu vida? para mí, lo más importante es que él me enseñó a siempre buscar aprender, a ser siempre curioso, ¿no? O sea, no conformarte, a siempre buscar entender el porqué de las cosas, a no quedarte en la ignorancia, ¿no? O sea, tratar de aprender todo lo que puedas, ¿no? Entonces yo siempre mantengo mucho ese espíritu. Mi papá ha sido,
Bueno, Manuel Torrado ha sido mi papá, ha sido mi amigo, ha sido mi jefe, mi mentor, o sea, muchas cosas. Y todo lo que yo aprendí a su costado, ¿no? O sea, porque me ha tocado trabajar, ¿no?, hombro a hombro, o sea, lo tengo muy presente hasta el día de hoy, ¿no? O sea, cuando yo comencé a trabajar habían cosas que por mi inexperiencia, por mi juventud, porque estaba comenzando, yo veía y decía, no, mi papá está equivocado en esto, y cuando yo algún día me haga cargo, todo yo lo voy a cambiar, ¿no? Y hoy día me doy cuenta cuánta razón tenía, o el valor de las decisiones que él tomaba, y que de repente algunas de esas todavía están vigentes. Entonces, digamos, he tenido esa suerte y privilegio, ¿no?, de no solo conocer su lado personal, el lado de papá, sino he tenido la suerte de conocer su lado profesional y aprender de él. O sea, yo hoy día, y puedo decir que en la vida he logrado muchas de las metas que yo tenía, he crecido, me he desarrollado profesionalmente, y las bases las puso él, he aprendido de él, he seguido de alguna manera el legado, el ejemplo que él me dio. Él se retiró muy joven por un tema de salud, pero dejó las bases, digamos, puestas, y yo he seguido ese camino. ¿Qué momentos familiares recuerdas con más cariño? Bueno, yo realmente valoro un montón los almuerzos, por ejemplo, ¿no? Para mí eran tiempos de compartir, tiempos de familia muy, muy bonitos, ¿no? Podíamos tener conversaciones muy, muy divertidas. Era un momento de recreación, ¿no? También valoro mucho que mi papá se diera el tiempo de jugar conmigo, bueno, con mi prima también, que es contemporánea conmigo. Jugábamos a las escondidas, ¿no? Jugábamos diversas cosas, y mi papá siempre estaba presto a pasar tiempo con nosotros, ¿no? A veces que algunos adultos dicen, los niños ya a un rato y de ahí me aburro, ¿no? Como que quiero estar con adultos. Mi papá sí se metía a estar conmigo, ¿no? Uno de los recuerdos que me encantan también, no tan infancia, ya para los 12 años, fue cuando le dije, papá, recomiéndame un libro, ¿no? Y mi papá, porque habían como 1000 libros, entre todos los libros, recomendarme, ¿no?, uno que era La Madre, y bueno, todos los libros que yo tengo y muchos más que ya regalé, porque no puedo tener todos. Mi papá todas las semanas me traía un libro. Mi papá cultivó mi lectura y mi amor por la lectura, y creo que era un vínculo especial que teníamos yo y él. Hemos viajado, por ejemplo, juntos a conferencias, entonces llegar a una conferencia y aprender a tomar el metro juntos, por ejemplo, para poder llegar a la conferencia, subirnos a un avión, o sea, en el trabajo y en el día a día, muchas anécdotas. ¿Cómo describirías la pasión de Manuel por su trabajo? Era súper apasionado, ¿no? Era alguien que disfrutaba muchísimo la investigación. Era lo que lo alimentaba, lo que le daba fuerzas. Él amaba lo que hacía. Cada día venía con entusiasmo. Han habido buenos momentos en esta empresa, pero también hubo momentos malos y momentos difíciles. Hubo un momento de la vida, ¿no? O sea, sobre todo aquí en el Perú, pues, ¿no? Vino la crisis, el Fujishock, ¿no? Todas las empresas se fueron a las Michi. Apareció una oportunidad laboral importante en España. Y yo le dije, papá, bueno, vámonos, ¿no? O sea, pues yo puedo ir a la universidad en España y tú puedes trabajar en España. Mi papá me dijo, ¿qué hago? 3 opciones. Datum, irnos a España, no aceptar el esto. Era complicada, había mucho terrorismo, hiperinflación, ¿no? Entonces, en ese contexto era difícil para la empresa, era una oportunidad perfecta de irnos. Amaba Perú, ama Perú. Y quería seguir haciendo investigación de mercado. Y dijo, no, yo no me voy, yo me quedo, yo quiero seguir haciendo empresa, quiero seguir construyendo, quiero aportar a la realidad, quiero seguir leyendo al Perú y contribuyendo al desarrollo de las empresas a través de la información. Él era Manuel Torrado y al mismo tiempo Datum Internacional, ¿no? Y al revés, Datum Internacional era también él. No había un segundo a bordo. Explícito, se notaba que era una persona de mucha acuciosidad en el tema de las encuestas, ¿no? Una persona muy profesional, seria, muy distinta a la que tiene como plano de amigo, por supuesto, es natural, distante como un buen profesional que es, con un sentido muy agudo de las cosas, analítico,
muy reflexivo y sobre todo una persona de agudo ingenio para poder entender cuáles eran las señales que el mercado le brindaba en ese entonces a los productos de Goodyear. Y era un elemento muy valioso para hacer la estrategia de marketing. Una persona bonachona, buena, siempre con la disposición por conversar, por contar sus experiencias, por enseñarnos las cosas que él tenía, el conocimiento que él había tenido a lo largo del tiempo, a lo largo de sus experiencias en España, y era incorporar todo ese conocimiento para nosotros, poder incorporarlos dentro de lo que íbamos a hacer. Considerando que yo todavía en ese momento, los primeros años, era un practicante, evidentemente estaba bajo la jefatura de otras personas, pero a lo largo del tiempo tuve la suerte de ir creciendo e incluso interactuar ya directamente con él. Entonces, él siempre mostró la disposición por compartir ese conocimiento, que todos los equipos de personas que estaban con él puedan aplicar esa experiencia, como les digo, siempre en beneficio de otorgar lo mejor para los trabajos que veníamos realizando. No sé exactamente cuál fue el primer encuentro, pero yo empecé a trabajar y como que no se sentía que él te identificaba, tú eres la nueva y no. No, él te incorporaba rápidamente al equipo, ¿no? Bueno, Manuel como español y conociendo nuestra propia realidad, no solo lo que tiene que ver con el Perú, sino una visión hispanista, pero en general la América Latina. Y eso permitía tener una visión muy objetiva, muy abierta de las realidades, porque podía no solo percibir las virtudes o defectos locales, sino que los miraba dentro de un ámbito regional más amplio y sobre todo teniendo en cuenta toda la herencia hispana que vincula a la realidad peruana. Un par de años después, un Montesinos capturado, dice en el Congreso, los Manueles, y empieza a generar una difamación que en realidad yo creo que fue odiosa a mi padre, porque mi padre luchó por la democracia, ¿no? Y nunca se amilanó. Cuando Montesinos dijo que le había pagado para que cambiara los resultados de las encuestas, cosa que era falso, y no solo era falso, sino que después, cuando ya se fue a juicio y cuando se tomaron las declaraciones de Montesinos, Montesinos admitió que no conocía a mi papá, que no le había dado dinero, que todo era falso y que simplemente cuando lanzó ese comentario, lo lanzó porque no estaba en un juicio, no había jurado que estaba diciendo la verdad y que en realidad no lo conocía a mi papá, ¿no? O sea, ensució la reputación de mi papá como un acto político, que él nunca lo declaró ante la policía, porque él sabe bien que es un delito, ¿no? Mentir ante la policía, y que tampoco lo hizo en el primer juicio. O sea, cuando hubo el juicio, él nunca declaró. Yo fui todas las fechas. O faltó, y la única vez que asistió, nunca abrió la boca. No había jurado que estaba diciendo la verdad y que en realidad no lo conocía a mi papá, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, le hizo mucho daño, o con Alan García lo mismo, ¿no? Alan García cogió esto para excusarse de por qué estaba abajo en las encuestas. Alan García en algún momento lanza el comentario y dice que mi papá le había pedido plata para cambiar los resultados de las encuestas, así que tuvimos que enjuiciarlo por difamación. Lamentablemente el juicio nunca culminó porque García se suicidó, pero eso obviamente le hizo mucho daño. Mi papá pasó de sentir amistad y afinidad con García a sentir miedo y sentirse amenazado por alguien que de repente con un comentario que a veces no sabemos si fue de mala fe o no, pero que finalmente le hizo daño. ¿Hubieron momentos de su carrera que lo llenaban de orgullo? Más de una vez he sentido que él está orgulloso de su legado, ¿no? Cuando se va una persona de Datum, por ejemplo, hay ese doble sentimiento, ¿no? De se te va un colaborador y al mismo tiempo veía el orgullo de esta persona se formó acá y se va y va a crecer y va a encontrar su propio camino. Ahí lo he visto con orgullo. Cuando de repente ha salido publicado en un periódico, ¿no? Él
digamos, por el tipo de trabajo, las encuestas de Datum pues, se publicaban en los medios siempre, pero no siempre te daban portada. Cuando de repente el nombre de Datum o el logo aparecía en portada, eso para él era un orgullo enorme y me decía, mira, estamos en portada, ¿no? Y eso era, para él tenía un valor enorme que yo no lo entendía y luego he venido a entender ya un poco más grande o con el paso de los años, entendí el valor de eso, de lo que eso significaba, ¿no? Entonces sí he visto, por ejemplo, orgullo cuando a él, digamos, una empresa como Procter & Gamble, por ejemplo, ¿no? Decide que Datum sea su proveedor. Pero en esa época, pues ya no es así, pero en esa época para poder ser proveedor se lo llevaron a Estados Unidos, a los headquarters, y ahí enseñarle cómo trabajaban, qué es lo que esperaban, que él también presente cuál era la forma y la metodología de trabajo de Datum, y que finalmente después de ese examen, ¿no? Era una especie entre examen y capacitación, pasamos a ser proveedores de una empresa tan importante como Procter, ¿no? Entonces eso en el plano de consumo, o también en algún momento también fue invitado por el Departamento de Estado norteamericano para ir a Estados Unidos y explicar lo que Datum hacía y de darle una lectura de la realidad, de cómo piensan los peruanos. Entonces ha habido una constante aporte y claro, ahí yo he sentido momentos de orgullo. O sea, en realidad ha habido muchos momentos de satisfacción para él. Yo creo que Datum nunca fue para él un trabajo, sino más bien fue una fuente de realización, de mucha satisfacción. El legado es importante en el tiempo en el que él estuvo muy presente como conductor de Datum, porque es ese tiempo en el que se afirman estas corrientes de modernización de las investigaciones de opinión pública, porque la metodología y todas esas cosas, la investigación misma, ha ido modernizándose, ha ido cambiando, y ahí las tecnologías se han ido sumando también. El legado ya maduro que podemos rescatar en él es que nunca perdió la perspectiva de crecimiento en la actividad que hacía, ¿no? O sea, podía haber dejado a Datum muy atrás, como muchísimas encuestadoras que se quedaron atrás o que perecieron en el camino, ¿no? Realmente hubieron encuestas muy competitivas del tiempo de Manuel que se quedaron en el camino, pero muchas otras encuestas se quedaron atrás y perecieron. Entonces yo creo que él tuvo esa perspectiva y esa proyección, ¿no? Y bueno, tuvo la suerte de tener una compañera chiquita, creo yo, desde los viejos tiempos, que se metió en esto, por lo que nunca me lo ha confesado Urpi Torrado, pero yo sé por las lecturas que tengo que desde temprana edad acompañaba a su padre en las tareas de campo y todas estas cosas. O sea, conocer el monstruo por dentro, que es importante, ¿no? Él quería dar información fidedigna, honesta, a la población peruana, ¿no? O sea, él quería que la gente tenga los datos, ¿no? Valga, de ahí viene el nombre de Datum, ¿no? Que tengan la información, los datos a la mano, ¿no? De qué está pasando, de que se puedan informar y en base a eso la gente pueda también tomar decisiones, ¿no? Yo creo que él quería eso, él quería transmitir información oportuna a la gente. Él quería eso, y detrás de un trabajo honrado, detrás de un trabajo honesto y responsable, ¿no? Yo creo que él ha buscado eso, ¿no? Él ha buscado esa transmisión. Mi papá quería que el Perú creciera y yo creo que estaba muy contento porque el Perú ha crecido, ¿no? O sea, Datum no solamente tiene un trabajo político, sino también trabajamos mucho con el tema de las pymes, las pequeñas empresas. Mi papá siempre aceptó y dio todas las conferencias en las universidades nacionales. San Marcos siempre fue su casa y siempre lo acompañé a dar todas las charlas que hubieran. Siempre aceptó todas las entrevistas con todos los estudiantes universitarios que se la pidieran. O sea, mi papá creo que quería ver al Perú crecer y lo vio crecer. Vio crecer a los microempresarios, a los medianos empresarios, o sea, en general, ¿no? Que el Perú creciera y estuviera cada vez mejor, que estuviera mejor conectado, que
que la voz de las personas llegaran, que se conociera mejor al pueblo, a mi papá. Bueno, para mí es, o sea, yo digo, la confianza en que lo que tú estás haciendo es lo correcto, ¿no? Me acuerdo justo antes de las elecciones de Vargas Llosa, o sea, ese año hicimos un simulacro en Callao y yo era la encargada de llamar, o sea, y teníamos que hacerlo como es en los tiempos, ¿no? Boca de urna, a toda la hora me llamas y me dices, este es el resultado. Y contábamos papelitos, se había hecho en el Callao y nos salió 36% Fujimori, 28% Vargas Llosa. Y entonces dijimos, uy, ¿y si nos hemos equivocado? Imagínate que tú lances o sea, que digas esto al jefe y el jefe al cliente, que me imagino que era el comercio, no sé, en esa época. Y entonces dijimos, no, volvamos a contar. Entonces volvimos a contar y nos salió igual. Para esto ya nos habíamos demorado como media hora en llamar. Y suena el teléfono y dice, era Manuel. ¿Por qué no han llamado? Nos ha salido 36% Fujimori, 28%. Pero han contado, hemos contado otra vez. Vuelvan a contar. Volvimos a contar y salió tal cual. En el Perú no había actividades como las que él generó, de investigación, de análisis, de comunicación, que resultaron un complemento valioso para lo que es la evolución de la realidad política peruana. En una primera etapa, él quiso aportar al crecimiento y el desarrollo de la investigación de mercados en el Perú. Se hizo cosas que en el Perú no se conocían, profesionalizó la investigación, trajo los métodos probabilísticos, la forma de preguntar en estudios de opinión pública para temas de intención de voto y elecciones, trajo nuevas metodologías, el uso de niveles socioeconómicos, en fin, o sea, él aportó y profesionalizó la investigación de mercados en sus inicios. Yo creo que ese, digamos, fue un primer hito, o lo primero que él quiso aportar. Pero luego, en una segunda etapa, yo creo que él quiso aportar a la lectura del sentir de la gente, del comportamiento de las personas, ir más allá y que las empresas, los medios, los ciudadanos pudieran tener esa lectura de cómo piensan, sienten y actúan los peruanos, ¿no? Esa lectura que va mucho más allá de los números, pero que permiten tomar decisiones, permiten el crecimiento empresarial, el crecimiento del país. Y ojo, él fue el único que me tuvo fe. Yo tuve algunas salidas de la empresa y él siempre me decía, tú vas a venir y vas a estar conmigo acá. Tú vas a venir y vas a estar conmigo acá. Hoy estoy con Urpi, pero también estoy con él. Porque él es mi amigo. Papá, quiero agradecerte por todo el amor y formación que has tenido conmigo, y por tu calidad humana y por todo lo que has hecho por el país, por toda tu trayectoria exitosa empresarial, ¿no? De verdad que me llena de orgullo. Me llena de orgullo ser hijo tuyo. Te puedo decir que mi apellido te has dado. Y creo que me has impulsado a ser siempre... Me has impulsado siempre a buscar dar mi mejor versión. Me has motivado también a seguir el camino de emprender. Así que te prometo que siempre voy a buscar dar mi mejor versión en todo lo que haga, mantener ese optimismo que tú me inculcaste, y también siempre nunca perder esa chispa de curiosidad y de buscar siempre aprender y ser una mejor persona. Papito, sabes que te amo muchísimo. Te extraño. Siempre te recuerdo. Y te tengo presente. Recuerdo las palabras que me decías para que yo tenga la fortaleza suficiente para hacer lo que yo quiera. Me decías, haz lo que quieras, tú realmente. No te preocupes por los demás siempre.
Te amo mucho, papá. Gracias por enseñarme a ser libre, pero con responsabilidad de mis acciones, responsabilidad de mi vida, con mi vida en mis manos. Me siento muy orgullosa de la persona que he llegado a ser gracias a ti y de los hijos que tengo y de todo lo que nos has dado. Gracias, papá. En realidad yo soy una mujer de pocas palabras, pero de gestos, y probablemente el haber motivado a mis hermanos a que hagamos este video es un gesto, ¿no? Un gesto para mostrar el profundo amor y agradecimiento que siento hacia él. Y que, bueno, aunque hoy día de repente él no pueda acompañarnos como nosotros quisiéramos, nos acompaña. A mí me emociona cada vez que voy a su casa. Están recortados los periódicos de todas las veces que ha salido un artículo mío, una encuesta de Datum o de lo que sea, ¿no? Él sigue de una manera distinta, pero sigue ahí al pie del cañón, ayudándome a seguir creciendo como mujer, como profesional, como mamá, en todas las formas, ¿no? Cuando lo visito y me sonríe y con los ojos, con la expresión, con su sonrisa, me va transmitiendo lo orgulloso que está. Yo me siento muy feliz, ¿no? Entonces, en realidad, solo lo que siento es agradecimiento, profundo agradecimiento por el maravilloso ser que es y por el gran padre, amigo, mentor, jefe, colega que ha sido en mi vida. Hay vidas que se miden en años y otras que se miden en huellas. La de Manuel Torrado se mide en legado, porque al final no somos lo que logramos, somos lo que dejamos en los demás. Y Manuel Torrado no solo vivió su historia, la convirtió en el pulso de un país que aprendió a mirarse, entenderse y avanzar. Oh, that's the story of, that's the glory of love.